Hace 40.000 años, en las vastas llanuras de Europa Occidental, el frío viento nocturno silba entre las rocas mientras una pequeña banda de cazadores regresa a su refugio. Pero algo ha salido terriblemente mal. Uno de ellos arrastra la pierna, su respiración es entrecortada y una herida profunda en su costado mancha de rojo la piel de mamut que lo cubre. Sus compañeros lo sostienen, mirando con preocupación hacia el horizonte donde los ojos amarillos de los lobos brillan en la oscuridad. Este era el mundo de nuestros antepasados. Un lugar donde una simple caída, un encuentro desafortunado con un depredador o una herida durante la caza podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. No había hospitales, no había medicinas modernas, no había cirujanos especializados. Solo el conocimiento ancestral, la solidaridad del grupo y una comprensión profunda de los recursos que la naturaleza podía ofrecer. Imaginen por un momento la tensión de ese momento. ¿Abandonar al herido para salvar al resto del grupo? ¿Arriesgar a todos intentando salvarlo? ¿O existía una tercera opción que solo la ingenuidad humana podía crear? Porque a pesar de todas estas dificultades inmensas, de todos estos peligros que acechaban en cada sombra, nuestros ancestrales no solo sobrevivieron, prosperaron. Y la forma en que cuidaban a sus heridos revela uno de los aspectos más hermosos y definitivos de lo que significa ser humano. Pero, ¿cómo lograron seres humanos primitivos, sin acceso a anestesia, antibióticos o instrumentos quirúrgicos esterilizados, mantener vivos a compañeros gravemente heridos? ¿Cómo transformaron lo que debería haber sido una sentencia de muerte en una oportunidad de sanación? La respuesta no radica únicamente en remedios caseros o técnicas médicas rudimentarias. Va mucho más profundo que eso. La verdadera revolución estaba en algo que nos define como especie hasta el día de hoy. Nuestra capacidad extraordinaria para la cooperación, nuestra habilidad para innovar bajo presión y, sobre todo, nuestra decisión consciente de que ningún miembro del grupo sería abandonado. Verás, cuando estudiamos los restos arqueológicos de nuestros antepasados, encontramos evidencia sorprendente, esqueletos de individuos que sobrevivieron durante años, incluso décadas, con heridas que deberían haber sido fatales. Fracturas complejas que sanaron correctamente, amputaciones que cicatrizaron sin infección, individuos ciegos o con discapacidades graves que claramente fueron cuidados por su comunidad hasta edades avanzadas. Esto nos dice algo profundo sobre quiénes éramos y quiénes seguimos siendo. La supervivencia en la prehistoria no dependía solo de ser el más fuerte o el más rápido. Dependía de la inteligencia colectiva, de la adaptación cultural y de una comprensión sofisticada de que la fortaleza del grupo residía en cuidar a cada uno de sus miembros. Porque la verdad es que nuestros ancestrales no eran los hombres de las cavernas brutales que a menudo imaginamos. Eran sanadores, innovadores y sobre todo profundamente humanos en su compasión. Entonces, ¿cómo lo hacían? ¿Cuáles eran las técnicas específicas que empleaban para mantener vivos a sus compañeros heridos? La evidencia arqueológica y etnográfica nos revela al menos 3 estrategias fundamentales que demuestran una sofisticación médica sorprendente. Nuestros ancestrales eran verdaderos científicos de la naturaleza. A través de milenios de observación cuidadosa, habían identificado docenas de plantas con propiedades curativas específicas. No era conocimiento casual. Era ciencia empírica refinada a través de generaciones. Para las heridas abiertas utilizaban la corteza del sauce, rica en ácido salicílico, el mismo compuesto activo que encontramos hoy en la aspirina. Masticaban las hojas hasta formar una pasta que aplicaban directamente sobre las heridas, creando un analgésico natural y un antiinflamatorio poderoso. Para las infecciones dependían del ajo silvestre y ciertas variedades de hongos que ahora sabemos contienen compuestos antibióticos naturales. La miel, cuando estaba disponible, no solo proporcionaba energía al herido, sino que actuaba como un antiséptico natural, creando un ambiente inhóspito para las bacterias dañinas. Pero quizás lo más impresionante era su comprensión de las plantas psicoactivas. Utilizaban extractos de corteza de abedul y ciertas raíces para crear anestésicos naturales que permitían procedimientos médicos más complejos. No era brujería, era química aplicada con una precisión que nos asombraría hoy. Los hallazgos arqueológicos revelan que nuestros ancestrales practicaban formas primitivas pero efectivas de cirugía. En sitios como Cima de los Huesos en España, hemos encontrado evidencia de trepanaciones exitosas, procedimientos donde literalmente abrían agujeros en el cráneo para aliviar la presión intracraneal. Para las fracturas óseas, desarrollaron sistemas de entablillado, utilizando ramas flexibles, tendones de animales y pieles curtidas. Conocían la importancia de la inmovilización y habían observado que ciertos ángulos de fijación promovían una mejor sanación.
Cuando enfrentaban heridas profundas, utilizaban espinas de pescado y fibras vegetales como suturas primitivas. Las agujas las fabricaban meticulosamente a partir de huesos de aves, pulidos hasta obtener puntas perfectamente afiladas. Sus quirófanos eran espacios específicos dentro de las cuevas, ubicados cerca de fuentes de agua y protegidos del viento y la lluvia. Lo más remarcable es que desarrollaron técnicas de drenaje para heridas infectadas, utilizando tubos huecos hechos de huesos de aves para permitir que el pus saliera sin contaminar tejidos sanos circundantes. Pero quizás la innovación más importante no era médica, sino social. Nuestros ancestrales crearon los primeros sistemas de atención médica comunitaria de la historia. Cuando alguien resultaba herido, todo el grupo reorganizaba sus roles. Los cazadores más hábiles asumían responsabilidades adicionales para compensar la pérdida temporal de un miembro productivo. Las mujeres especializadas en recolección compartían sus conocimientos botánicos y se turnaban para cuidar al herido. Los ancianos, depositarios de décadas de experiencia médica, supervisaban los tratamientos y tomaban las decisiones críticas sobre procedimientos complejos. Los niños ayudaban trayendo agua, manteniendo el fuego encendido y aprendiendo las técnicas que algún día ellos mismos necesitarían aplicar. Desarrollaron sistemas de señalización para comunicar el estado del herido a otros grupos cercanos, a veces intercambiando recursos médicos o solicitando la ayuda de sanadores especializados de tribus aliadas. Y aquí viene algo extraordinario. Crearon los primeros programas de rehabilitación de la historia. Entendían que la sanación no terminaba cuando la herida cicatrizaba. Diseñaron ejercicios específicos para recuperar la movilidad, técnicas de masaje para mejorar la circulación, y adaptaron herramientas para que individuos con discapacidades permanentes pudieran seguir contribuyendo al grupo. Eran observadores meticulosos de la anatomía humana, artesanos habilidosos en la creación de instrumentos médicos y estrategas resilientes en la organización del cuidado colectivo. Su capacidad para transformar una crisis médica en una oportunidad para fortalecer los lazos comunitarios nos revela la profundidad de su inteligencia social y emocional. Antes de continuar, si este tipo de contenido te interesa, suscríbete al canal Cronología Primitiva. Aquí exploramos el pasado con ciencia, respeto y curiosidad, sin mitos, sin clichés. Estamos apenas comenzando y tu suscripción hace toda la diferencia. Pero cuidar a un compañero herido en la prehistoria no solo cambió la forma en que nuestros ancestrales practicaban la medicina, transformó fundamentalmente la manera en que pensaban sobre sí mismos, sobre su comunidad y sobre su lugar en el mundo. Cuando un miembro del grupo resultaba herido, toda la estructura social se reorganizaba en torno a un principio revolucionario. La supervivencia del individuo dependía de la fortaleza del colectivo, y la fortaleza del colectivo se medía por su capacidad de proteger a sus miembros más vulnerables. Esta filosofía creó las primeras especializaciones médicas de la historia. Algunos individuos desarrollaron experticia en plantas medicinales, otros se especializaron en técnicas quirúrgicas y otros más se convirtieron en cuidadores especializados. La división del trabajo médico no solo mejoró la calidad de la atención, sino que creó un sistema de conocimiento distribuido que era más resistente a las crisis. Las mujeres, especialmente las mujeres mayores que ya no estaban en edad reproductiva, se convirtieron en las depositarias del conocimiento médico más sofisticado. Ellas eran quienes memorizaban las propiedades de cada planta, quienes entrenaban a las nuevas generaciones en técnicas de sanación y quienes tomaban las decisiones más complejas durante emergencias médicas. Este cuidado colectivo también estableció los primeros códigos éticos de la humanidad. El concepto de que todos los miembros del grupo tenían derecho a recibir cuidado, independientemente de su capacidad para contribuir económicamente, se convirtió en un principio moral fundamental, que todavía define nuestras sociedades hoy en día. Pero nuestros ancestrales entendían algo que a veces la medicina moderna olvida, que sanar no es solo un proceso físico, sino también emocional y espiritual. Desarrollaron elaborados rituales de sanación que servían múltiples propósitos psicológicos y sociales. En las cuevas de Lascaux y Altamira encontramos las primeras representaciones artísticas de escenas médicas, manos pintadas que podrían representar la imposición de mano sanadora, figuras antropomórficas que parecen estar realizando procedimientos médicos y símbolos geométricos que algunos arqueólogos interpretan como representaciones de plantas medicinales. Estos rituales no eran superstición primitiva. Eran tecnología psicológica sofisticada. Los cantos rítmicos durante los procedimientos médicos ayudaban tanto al paciente como al sanador a mantener la concentración. Los símbolos pintados en el cuerpo del herido creaban un sentido de protección espiritual que mejoraba su estado anímico y probablemente su capacidad de recuperación.
Las ceremonias comunitarias, cuando alguien se recuperaba de una herida grave, servían para reintegrar al individuo en el grupo y para reforzar los lazos sociales que habían sido esenciales durante el proceso de sanación. Quizás lo más extraordinario es cómo el cuidado médico impulsó el desarrollo del lenguaje y la memoria humana. Para transmitir conocimiento médico complejo de una generación a la siguiente, nuestros ancestrales necesitaban desarrollar vocabularios especializados, sistemas de clasificación botánica y métodos mnemotécnicos sofisticados. Las primeras recetas médicas de la historia probablemente fueron cantos o poemas que codificaban información sobre dosificaciones, técnicas de preparación y síntomas específicos. La precisión de este conocimiento era literalmente una cuestión de vida o muerte, lo que creó una presión evolutiva intensa hacia el desarrollo de capacidades cognitivas superiores. Los sanadores necesitaban ser capaces de diagnosticar enfermedades basándose en síntomas sutiles, recordar las respuestas específicas de diferentes individuos a diversos tratamientos y adaptar sus técnicas a circunstancias siempre cambiantes. Esto requería flexibilidad cognitiva, pensamiento abstracto y capacidades de resolución de problemas que empujaron a nuestro cerebro hacia niveles más altos de sofisticación. El acto de enseñar técnicas médicas también desarrolló nuestras capacidades para la comunicación simbólica. Los sanadores necesitaban ser capaces de explicar conceptos abstractos como inflamación o infección a aprendices que no tenían experiencia directa con estos fenómenos. Todo este legado extraordinario de cuidado, innovación y compasión que nuestros ancestrales desarrollaron hace decenas de miles de años no desapareció con el tiempo. Se convirtió en los cimientos sobre los cuales construimos todo lo que somos hoy como especie. Cada vez que un médico moderno realiza una cirugía compleja, está utilizando los mismos principios de cooperación especializada que nuestros ancestrales perfeccionaron cuando cuidaban a sus heridos en las cuevas paleolíticas. Cada vez que una enfermera trabaja turnos dobles para cuidar a un paciente vulnerable, está expresando los mismos instintos de cuidado comunitario que mantuvieron vivas a nuestras tribus primitivas. Los hospitales modernos, con sus equipos multidisciplinarios y sus protocolos de atención integrada, son evoluciones directas de aquellos primeros círculos de sanación, donde cada miembro del grupo contribuía con sus habilidades específicas para salvar una vida. Si llegaste hasta aquí es porque tú también sientes esa curiosidad por entender de dónde venimos y cómo esas lecciones del pasado siguen vivas en nosotros hoy. Si quieres continuar descubriendo cómo vivían nuestros ancestrales, suscríbete al canal Cronología Primitiva. Aquí cada video es un viaje profundo al pasado. Conciencia, respeto y fascinación por el viaje humano. Nos vemos en el próximo video.